Noviembre de 1944, 20:17 horas. Ruinas del gueto de Varsovia, Polonia. El capitán de la Wehrmacht, Wilhelm Hosenfeld, camina entre los escombros destruidos de un edificio. Busca municiones para su unidad. En lugar de eso, encuentra algo que cambiará su vida para siempre. En un ático devastado escucha un ruido. Un hombre judío, demacrado y esquelético, se esconde entre los escombros. Se llama Władysław Szpilman. Es pianista. Ha sobrevivido durante 3 años en el gueto. Después de que toda su familia fuera deportada a Treblinka, la mayoría de los oficiales alemanes habrían disparado a Szpilman inmediatamente o lo habrían entregado a la SS. Esa era la orden. Esa era la cruda realidad de la guerra en 1944. Wilhelm Hosenfeld, en cambio, le preguntó: ¿sabe tocar el piano? Szpilman asintió débilmente. No había visto un piano en meses. No había dado un concierto en años. Sus manos estaban sucias, demacradas. Temblaba de frío y hambre. Hosenfeld lo condujo entre las ruinas. En un salón semidestruido encontró un piano viejo, lleno de polvo, muchas teclas rotas, pero aún funcionaba. Le dijo al hombre hambriento: «Toque». Szpilman se sentó. Sus dedos temblorosos tocaron las teclas. Comenzó a tocar el nocturno en do, sostenido menor de Chopin, la pieza que había tocado en 1939. En el último concierto de radio de Polonia antes de la invasión alemana, 5 años atrás. La música llenó las habitaciones destruidas, en medio de las ruinas de Varsovia, entre escombros y muerte. Un pianista judío tocaba para un oficial alemán, un momento de absoluta humanidad en el corazón de la inhumanidad. Hosenfeld permaneció inmóvil. Lágrimas corrían por su rostro. No había escuchado música en años. No este tipo de música. No la música de la civilización, de la cultura, de la humanidad. Cuando Szpilman terminó, Hosenfeld no dijo nada. Metió la mano en su bolsillo, sacó su pan del día, se lo dio a Szpilman. Solo dijo: «Quédese aquí, volveré». Lo que sucedió después se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la historia del cine en 2002. El pianista, basado en las memorias de Szpilman, ganó 3 Oscars, pero la película solo mostró una fracción del verdadero heroísmo de Hosenfeld y casi nadie sabe cómo terminó realmente esta historia. En las semanas siguientes, Hosenfeld llevó a Szpilman pan, conservas, una manta. Arriesgaba su vida cada vez. Si la SS lo hubiera descubierto, habría sido ejecutado inmediatamente como un traidor. Pero Szpilman no fue el primero. Hosenfeld ya había estado salvando sistemáticamente a polacos y judíos desde 1940. No a 1 o 2, a decenas, quizás a cientos. Sus diarios, que no fueron descubiertos hasta décadas después, muestran la verdadera magnitud de sus acciones, y precisamente estos diarios condujeron a su muerte. Wilhelm Hosenfeld nació el 2 de mayo de 1895 en Mackenzell, Hesse, hijo de un maestro de escuela. Creció en una familia católica estrictamente religiosa. Se convirtió él mismo en maestro. Enseñó a niños en un pequeño pueblo. En 1914 se ofreció como voluntario para la Primera Guerra Mundial. Luchó durante 4 años. Fue herido. Vio morir a sus amigos. Regresó en 1918, desilusionado por la guerra, pero aún creyente en Alemania. En 1920 se casó con Anne-Marie Krummacher. Tuvieron 5 hijos: Helmut, Jörg, Hiltrud, Heinz y Cornelia. Una familia alemana normal. Hosenfeld siguió enseñando. Escribió poemas, tocó el violín, amaba la música clásica, especialmente a Bach y Chopin. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Hosenfeld se unió al partido nazi, no por convicción en la ideología nazi,
Sus diarios lo demuestran claramente. Más tarde escribió: «Pensé que podía hacer el bien desde dentro. Pensé que podía prevenir los peores excesos. Estaba equivocado. Nadie podía detener a este monstruo desde dentro». En 1939 fue trasladado a Polonia como capitán. Allí vio lo que realmente estaba sucediendo: las masacres, las deportaciones, la sistemática aniquilación de millones de personas. Vio cómo las unidades de la SS fusilaban a intelectuales polacos, cómo las familias judías eran hacinadas en vagones de ganado, cómo los niños eran separados de sus madres. En su diario, el 22 de septiembre de 1942, escribió: «Si Dios es justo, Alemania tendrá que pagar terriblemente por estos crímenes. Y todos nosotros, los que observamos y no hicimos nada, somos cómplices». Pero Hosenfeld no solo observó, actuó. Javier Calvo, un dueño de café judío en Varsovia, 48 años, casado, 2 hijos. En agosto de 1942 estaba a punto de ser deportado a Treblinka. La SS ya se había llevado a su familia. Él era el último. Hosenfeld vio a Javier en la calle. Reconoció la situación inmediatamente. Se acercó a él y le dijo en voz alta en alemán: «Usted es el intérprete que solicité. Venga conmigo». Los guardias de la SS los dejaron pasar. Hosenfeld llevó a Javier a su cuartel general, lo escondió allí como un supuesto intérprete. Le dio documentos falsos con un nombre polaco. Javier Calvo sobrevivió. Emigró a Israel. Sus descendientes viven hoy en Tel Aviv. Mateo Alcázar, un escritor polaco, 30 años, arrestado por la Gestapo en abril de 1943 por actividades de resistencia. El castigo era claro: ejecución en 48 horas. Hosenfeld se enteró por un contacto polaco. Fue personalmente a la Gestapo. Utilizó su rango como capitán de la Wehrmacht. Mintió directamente al oficial de la Gestapo. Dijo que Alcázar era un informante importante que trabajaba para él, que su ejecución pondría en peligro una operación importante. La Gestapo liberó a Alcázar. Bajo una condición: Hosenfeld debía responder personalmente por él. Si Alcázar era capturado de nuevo, Hosenfeld también sería ejecutado. Hosenfeld firmó. Alcázar sobrevivió a la guerra. Se convirtió en uno de los escritores polacos más importantes de la posguerra. Escribió sobre la valentía de Hosenfeld hasta su muerte en 1983. Sofía y Valentina Benavides, 2 hermanas polacas de 19 y 22 años. Su padre había sido asesinado a tiros por la SS por esconder a un vecino judío. Su madre murió de tifus. Estaban en la calle, sin dinero, sin comida, sin esperanza. Hosenfeld las vio a finales de 1942 en Varsovia. Hambrientas, temblando, se acercó a ellas. Dijo que necesitaba empleadas domésticas para el cuartel de oficiales. Las contrató, les dio una habitación, les pagó de su propio bolsillo, incluso envió dinero a su tía sobreviviente. Sofía y Valentina trabajaron para Hosenfeld hasta enero de 1945. Cuando tuvo que huir, les dio todo el sueldo restante, 450 zloty. Les dijo dónde podían vender joyas que no podía llevarse consigo. Ambas hermanas sobrevivieron. Se casaron después de la guerra. Tuvieron hijos. En 1995, en el centenario del nacimiento de Hosenfeld, sus descendientes viajaron a Alemania para conocer a su familia. Raúl Morales, un niño polaco de 14 años, huérfano. Sus padres habían muerto durante el levantamiento de Varsovia en 1944. Él mendigaba en las calles. Comía de los contenedores de basura. El capitán de la Wehrmacht, Hosenfeld, lo vio en octubre de 1944. Lo llevó consigo. Le dio de comer.
Le encontró alojamiento con una familia polaca que conocía. Pagaba mensualmente a la familia para que cuidaran del chico. Raúl Morales sobrevivió. Se convirtió en ingeniero. Trabajó en la reconstrucción de Varsovia. Murió en 2001. En su testamento se encontró una carta que nunca había enviado, dirigida a Wilm Hosenfeld, escrita en 1947. En ella decía: no solo me salvó la vida, me demostró que no todos los alemanes son monstruos, me devolvió mi humanidad. Y luego estaba Spillmann. Cuando Hosenfeld encontró al demacrado pianista en las ruinas, supo que el tiempo se agotaba. El ejército rojo se acercaba. La Wehrmacht se retiraba. Pronto los soviéticos conquistarían Varsovia. Hosenfeld no solo le llevaba comida a Spillmann, le llevaba esperanza. Spillmann escribió más tarde: este oficial alemán fue la única persona que, en los momentos más oscuros, me demostró que no todos los humanos eran monstruos, que la humanidad podía existir incluso en el corazón del infierno. En enero de 1945, la Wehrmacht abandonó Varsovia. Hosenfeld tuvo que huir con su unidad. Antes de irse, visitó a Spillmann por última vez. Le dio su propio abrigo. Le dijo dónde podría encontrar comida. Le dijo que resistiera. Spillmann preguntó: ¿cuál es su nombre? Quiero darle las gracias cuando todo esto termine. Hosenfeld respondió: Wilm Hosenfeld, pero no creo que volvamos a vernos. Tenía razón. 2 semanas después, el 17 de enero de 1945, Hosenfeld fue capturado por el Ejército Rojo en Blony, cerca de Varsovia, junto con otros soldados alemanes. Los soviéticos lo llevaron a un campo de prisioneros de guerra. Primero cerca de Varsovia, luego cerca de Stalingrado y finalmente en Minsk. Hosenfeld pensó que sería tratado como otros prisioneros de guerra, que después de algunos años podría volver a casa, con su esposa Anne-Marie, con sus 5 hijos en Alemania. Pero entonces, los oficiales soviéticos encontraron sus diarios detallados, honestos y peligrosos, en los que había documentado todo: los crímenes de las SS, las masacres, sus propias operaciones de rescate, sus pensamientos sobre la guerra, sus críticas al régimen nazi. Los soviéticos interpretaron esto como prueba de que Hosenfeld era un oficial de inteligencia de alto rango. Pensaron que nadie llevaría registros tan detallados a menos que fuera con fines de espionaje. Lo interrogaron brutalmente. Durante semanas, Hosenfeld trató de explicar, les habló de Spillmann, de Javier Calvo, de todas las personas que había salvado, que sus diarios eran evidencia de su humanidad, no de su culpa. Los interrogadores soviéticos no le creyeron. O no les importó. Un oficial alemán era un oficial alemán, culpable por el uniforme. En agosto de 1946, Hosenfeld fue condenado por un tribunal militar soviético a 25 años de trabajos forzados por supuestos crímenes de guerra, sin pruebas reales, sin un juicio justo. Fue enviado a Stalinobad, un campo de trabajo soviético en Tayikistán, uno de los más brutales de todo el sistema Gulag. Allí, Hosenfeld trabajó en condiciones inhumanas. 12 horas diarias de trabajo forzado en una fábrica de algodón, soportando 45 grados centígrados de calor en verano y menos 20 grados de frío en invierno. Los prisioneros dormían en tablas de madera sin colchones. Comían sopa aguada y 300 gramos de pan al día. Hosenfeld tenía 50 años cuando llegó, demasiado mayor para un campo de trabajo. La mayoría de los hombres mayores de 45 años morían en los 2 primeros años. Escribió cartas en secreto, en pequeños trozos de papel que escondía. Algunas de ellas fueron encontradas décadas después en archivos soviéticos. En una carta de marzo de 1947 escribió:
Cada mañana me despierto y pienso en Spielmann. Me pregunto si ha sobrevivido. Si mi acción al menos ha marcado una diferencia. Nunca lo sabré. En Alemania, su esposa Annemarie intentaba desesperadamente encontrarlo. Escribió cientos de cartas a la Cruz Roja, a la Embajada Soviética, al gobierno polaco, a las Naciones Unidas, a cualquiera que la escuchara. En 1947 recibió una respuesta. Una breve nota del Servicio de Prisioneros de Guerra soviético. Wilm Hosenfeld está vivo. Se encuentra en un campo de trabajo en la Unión Soviética. No se puede proporcionar más información. Annemarie se sintió aliviada. Aún vivía. Envió paquetes. Ninguno de ellos llegó. Escribió cartas. Él nunca las recibió. En Polonia, Władysław Spielmann intentaba lo mismo. Había sobrevivido. Gracias a Hosenfeld, y ahora buscaba desesperadamente al hombre que le había salvado la vida. Spielmann escribió cartas a las autoridades soviéticas. Explicó lo que Hosenfeld había hecho por él, que ese hombre era un héroe, que debía ser liberado. Las cartas nunca llegaron a Hosenfeld. Javier Calvo también lo intentó. Escribió al gobierno polaco, a los oficiales soviéticos. Describió cómo Hosenfeld lo había salvado. ¿A cuántos otros había salvado? Las cartas fueron ignoradas. En el campo, la salud de Hosenfeld se deterioró dramáticamente. Desarrolló una neumonía grave, luego tuberculosis. No recibió tratamiento. En sus últimas cartas a casa, que no fueron publicadas hasta décadas después, escribió: «No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Si tuviera que elegir de nuevo, salvaría a las mismas personas. Mi único dolor es que nunca volveré a veros». El 13 de agosto de 1952, Wilm Hosenfeld murió en el campo de prisioneros soviético número 5110 en Stalinobad. 57 años. De desnutrición, tuberculosis y las secuelas de años de maltrato. Murió sin saber si las personas que había salvado habían sobrevivido, sin saber que Spielmann había intentado desesperadamente ayudarlo. Su familia no supo que aún vivía hasta 1950 y no supo que había muerto hasta 1952. Las autoridades soviéticas nunca revelaron el lugar exacto de su muerte. Su tumba nunca fue encontrada. Durante los siguientes 40 años, el destino de Hosenfeld permaneció en gran medida desconocido. Su familia sabía que había muerto, pero el mundo no sabía quién había sido, qué había hecho. Władysław Spielmann publicó sus memorias, Śmierć miasta, la muerte de una ciudad, en 1946. En ellas describió al oficial alemán que le había salvado la vida, pero ni siquiera conocía el nombre completo de Hosenfeld. Solo lo llamó el capitán alemán. El libro recibió poca atención. Fue publicado en Polonia, pero apenas fuera de ella. El mundo no estaba listo para oír hablar de buenos soldados alemanes. Fue hasta 1998 cuando todo cambió. El director polaco Roman Polański leyó las memorias de Spielmann. Polański, él mismo, era un sobreviviente del Holocausto. Su madre había sido asesinada en Auschwitz. Él comprendió la historia profundamente. Decidió hacer la película, El pianista. El equipo de Polański investigó intensamente. Encontraron al hijo de Hosenfeld, Helmut Hosenfeld. Encontraron los diarios de su padre. Reconstruyeron toda la historia. En 2002, El pianista fue estrenada. La película ganó 3 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Director para Polański. El mundo finalmente supo de Wilm Hosenfeld. La escena en la que Hosenfeld le pide a Spielmann que toque el piano se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Adrian Brody, quien interpretó a Spielmann,
y Thomas Kretschmann, quien interpretó a Hosenfeld, hicieron llorar a millones de personas. Pero la película solo mostró una de las acciones de rescate de Hosenfeld. Las otras docenas quedaron sin mencionar. Después del éxito de la película, los descendientes de Hosenfeld y organizaciones polacas comenzaron a luchar por su reconocimiento oficial. Javier Calvo, el dueño del café que Hosenfeld había salvado en 1942, había emigrado a Israel. Su familia presentó testimonios en Yad Vashem. Describieron detalladamente cómo Hosenfeld había salvado a su padre. Mateo Alcázar, el escritor, también había sobrevivido. Escribió informes exhaustivos sobre el coraje de Hosenfeld. El 25 de octubre de 2007, 55 años después de su muerte, Wilm Hosenfeld fue reconocido oficialmente por Yad Vashem como justo entre las naciones. El máximo honor que Israel puede otorgar a un no judío. Sus hijos, ya ancianos, viajaron a Israel para recibir la medalla. Plantaron un árbol en la Avenida de los Justos en Jerusalén, junto a los árboles de Oskar Schindler, Raúl Wallenberg y otros héroes. Helmut Hosenfeld, su hijo, dijo en la ceremonia: «Mi padre murió creyendo que el mundo lo había olvidado, que sus acciones no tenían sentido. Hoy sé que estaba equivocado. Quien salva una vida, salva al mundo entero». Pero el reconocimiento llegó demasiado tarde. Hosenfeld había muerto hacía más de 50 años. Nunca supo que Spillmann había sobrevivido, que Javier Calvo había sobrevivido, que las personas que había salvado formaron familias, tuvieron hijos, vivieron una vida. Władysław Spillmann murió en el año 2000, 2 años antes del estreno de la película. Pasó toda su vida buscando a Hosenfeld, al hombre que le había llevado pan en el invierno de 1944. Cuando Spillmann estaba viejo y enfermo, dio una última entrevista. El reportero le preguntó, ¿qué le diría al capitán Hosenfeld si pudiera conocerlo hoy? Spillmann respondió, le diría que gracias a él tengo 5 hijos, 10 nietos, 3 bisnietos, que gracias a su humanidad todas estas vidas existen, que no solo me salvó a mí, salvó generaciones. La historia de Hosenfeld muestra algo esencial sobre el coraje. No siempre se trata de gestos dramáticos, ni de bombas ni de atentados. A veces el coraje es tan simple como compartir pan, como mentir para salvar una vida, como permitir que un piano suene en las ruinas. Hosenfeld podría haber mirado hacia otro lado, como millones de otros. Podría haber dicho, esta no es mi guerra, no es mi responsabilidad, no es mi problema. Pero él miró y actuó. Hoy hay una placa conmemorativa en Varsovia, en el lugar donde Hosenfeld conoció a Spillmann por primera vez, donde un oficial alemán le pidió a un pianista judío que tocara. La placa está en polaco y alemán. Dice, aquí un ser humano salvó a otro ser humano. Eso es todo lo que importa. En Alemania hay una calle en Talau, el lugar de nacimiento de Hosenfeld, que lleva su nombre, Wilm Hosenfeld Straße. En Israel, su árbol está en la Avenida de los Justos. Sigue creciendo, como las familias que existen gracias a él, pero la ironía más trágica permanece. Los diarios de Hosenfeld, la prueba de su humanidad, se convirtieron en la prueba de su supuesta culpa. Las palabras en las que condenaba los crímenes de los nazis fueron malinterpretadas como una confesión. Murió por su bondad, por su honestidad, por su documentación de atrocidades. Si hubiera destruido sus diarios, quizás habría sobrevivido. Habría podido regresar a casa, ver crecer a sus hijos. Pero entonces nunca habríamos sabido, nunca habríamos oído hablar de Javier Calvo, nunca de las docenas de otros a quienes salvó. Los diarios le costaron la vida.
pero le dieron inmortalidad. Los archivos soviéticos, que se abrieron en 1991 tras la caída de la URSS, revelaron más detalles sobre los últimos años de Hosenfeld. Los registros de interrogatorios mostraron que hablaba repetidamente de Spilman, que les suplicaba a los oficiales soviéticos que contactaran a Spilman, que verificaran lo que había dicho. Los oficiales escribieron en los archivos: el prisionero insiste en haber salvado a judíos polacos. La afirmación se clasifica como una mentira para obtener clemencia. No le creyeron, porque parecía imposible, porque un oficial alemán de la Wehrmacht, que sistemáticamente salvaba a judíos y polacos, no encajaba en su visión del mundo. Helmut Hosenfeld visitó en 2009 el antiguo campo en Tayikistán, donde había muerto su padre. Para entonces estaba abandonado, en ruinas, cubierto de maleza. Se paró en el lugar donde su padre había pasado los últimos años. Lloró por primera vez en décadas, dijo más tarde. Mi padre salvó personas mientras el mundo ardía a su alrededor, y el mundo le agradeció, olvidándolo, hasta que una película, 50 años demasiado tarde, lo hizo inmortal. La historia de Wilhelm Hosenfeld nos enseña algo fundamental sobre la humanidad, que incluso en los tiempos más oscuros, incluso cuando el mundo entero se ha vuelto loco, individuos pueden decidir hacer lo correcto. Hosenfeld no era un santo. Era miembro del partido nazi, llevaba el uniforme de la Wehrmacht, luchó en una guerra criminal, pero decidió de nuevo cada día que llevaba pan, cuando falsificaba documentos, cuando mentía para salvar una vida. Cada una de esas decisiones podría haber sido la última. Cada vez arriesgaba todo, y al final le costó todo: su vida, su libertad, su familia. Pero las personas que salvó siguieron viviendo, tuvieron hijos. Esos hijos tuvieron hijos. Hoy cientos de personas viven porque Wilhelm Hosenfeld le llevó pan a un pianista demacrado en las ruinas de Varsovia. Ese es su verdadero monumento. No la placa en Varsovia, no el árbol en Jerusalén, ni siquiera la película que lo hizo famoso, sino el hecho de que hay personas que viven hoy porque él tomó la decisión correcta hace 80 años. ¿Saben? Esta historia casi nunca se cuenta en las escuelas alemanas o polacas. Es demasiado compleja. Un soldado alemán que salvó a judíos no encaja en la sencilla narrativa de buenos y malos, pero precisamente por eso debe ser contada, porque Wilhelm Hosenfeld nos demuestra que nadie es solamente el producto de su uniforme, que nadie es solamente su nacionalidad, que en cada uno de nosotros existe la capacidad de hacer el bien, sin importar la situación. Hacer estos videos sobre héroes olvidados como Hosenfeld requiere semanas de investigación. Rastrear archivos en Polonia, Alemania e Israel, traducir diarios, encontrar testimonios antes de que se pierdan para siempre. Si esta historia te ha tocado el corazón, si crees que el sacrificio de Hosenfeld debe ser recordado, entonces usa el botón Super Thanks que está aquí abajo, no solo por mí, sino como una señal de que sus actos no fueron en vano, que nos acordamos, que nos aseguramos de que la próxima generación se acuerde. Ahora son parte de esta memoria. Ustedes están llevando esta historia adelante. Se aseguran de que Wilhelm Hosenfeld no solo exista como un personaje secundario en una película, sino como un ser humano que cada día tomaba la decisión correcta, sin importar el precio. ¿Conocen otras historias como esta? Quizás en su propia familia. Abuelos o bisabuelos que hicieron lo correcto en tiempos oscuros. Compartan esas historias en los comentarios. Mantengamos vivas esas historias. Y si creen que la historia de Hosenfeld merece un monumento, un libro, una película propia, que no solo muestre su último acto de rescate, sino todos,
Entonces comenten eso mismo. Luchemos para que su historia completa sea contada. Wilhelm Hosenfeld murió hace 72 años en un campo soviético. Solo, olvidado, convencido de que nadie se acordaría de él. Pero hoy, justo ahora, miles se acuerdan de él. Por una película, por sus diarios, por gente como ustedes, que están escuchando. Ese es el poder de la memoria. Es por eso que estas historias deben ser contadas. Un ser humano no está realmente muerto mientras su nombre sea pronunciado, mientras sus actos sean recordados. Wilhelm Hosenfeld vive en cada descendiente de Spillmann, en cada descendiente de Javier Calvo, en cada persona que escucha esta historia y decide también hacer lo correcto. Ese es su verdadero legado. No la muerte en un campo, sino la vida que él hizo posible. La humanidad que él conservó cuando el mundo entero la había perdido. Recuerden su nombre, Wilhelm Hosenfeld, el oficial que salvó al pianista y a tantos otros, el hombre que trajo pan cuando el mundo traía odio, el hombre que demostró que una sola persona puede hacer la diferencia, incluso si pierde todo por ello, incluso si nunca llega a saber que su sacrificio valió la pena, todavía vale la pena, y mientras nos acordemos, siempre valdrá la pena.